Dios les bendiga, hermanos. Ya decidimos el tema que vamos a usar más o menos como por 8 domingos, una serie de 8, 9 máximo. Y vamos a estar hablando de algunos personajes que hay en los evangelios que tuvieron un encuentro con Jesús. Vamos a estudiar su actitud, su acercamiento. Si a lo mejor ellos se acercaron a Jesús, se acercó, fueron las dos situaciones. Cuál era su petición, cuál era su posición ante Jesús, cómo reaccionaron ante Cristo, y cuál es la enseñanza que nos deja Jesús en este encuentro, porque Juan dice, ¿verdad? Al final de su libro, del Evangelio de Juan, dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían todos los libros. Entonces, específicamente, los autores recolectaron encuentros con Jesús muy significativos para dejarnos alguna enseñanza. Entonces, obviamente no vamos a ver todos porque son muchísimos. Vamos a ver 4 de cada libro, de cada evangelio, 2 por domingo, y vamos a estudiar a los personajes principales de cada encuentro. Entonces, esa va a ser la dinámica. Me gustaría que en este proceso, hermanos, ustedes se meditaran. ¿Qué pasaría si yo me hubiera encontrado con Jesús? Vi en Facebook, y yo creo que eso fue lo que me inspiró un poquito, una pregunta que todavía no le tengo respuesta. La pregunta era, el pastor Isaí Rayas de Durango la publicó, y la pregunta era, si pudieras elegir un acontecimiento de la vida de Jesús, ¿cuál sería? Uno solo. Y ay, es muy difícil, yo no sé cuál, no sé, yo creo la resurrección podría ser, o no sé, algún milagro es especial, pero no sé. ¿Usted qué evento, uno solo, elegiría para verlo, ¿no? Bueno, algo sí quiero que usted piense en su encuentro con Jesús, no solamente si hubiera estado en ese tiempo, sino en el encuentro que usted ha tenido con Cristo y el cambio significativo que ha hecho en su vida. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en Mateo, en el capítulo 8. En el capítulo 8, versículos del 5 al 13, vamos a ver. Ya conocemos quizás la historia, pero vamos a verlo un poquito más a fondo. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe del centurión. Bueno, Jesús estaba en Capernaum. Capernaum, hermanos, es una ciudad que vamos a ver mucho, o que ustedes van a leer mucho seguramente, porque es como la sede. Al Jesús ser rechazado en Nazaret, digamos que usó de sede Capernaum. Y ahí había un centurión. Un centurión, hermanos, era un soldado romano. Sin embargo, la cualidad del centurión era que él tenía a su cargo 100 soldados. Él era de un rango más importante, donde tenía 100 soldados. En los evangelios hay varios centuriones, no se mencionan los nombres, simplemente se menciona que eran centuriones. Pero este centurión, hermanos, era muy particular.
Lucas menciona que este centurión amaba a los judíos. Y no solamente amaba a los judíos, sino que muestra una gentileza, una bondad muy especial cuando se acerca a Jesús a pedir por su siervo. En el original la palabra es doulos es esclavo, o sea, el centurión tenía un esclavo. Y la costumbre romana sobre todo era decir que la diferencia entre un mueble, una bestia y un esclavo era que el esclavo hablaba. O sea, el romano tenía un pensamiento muy severo hacia el esclavo, no era nada. Entonces, este hombre se acerca a Jesús ya mostrando una bondad muy bonita hacia su esclavo, hacia su siervo o su criado. Entonces vemos que él era un hombre gentil, bueno, también gentil por ser romano, me refiero a gentil de bondad. Seguramente la Biblia no lo menciona, pero Jesús contestó rápido precisamente por esa misma gentileza. De decir, mi esclavo está malito, está mal, necesito que me ayudes. Y Jesús respondió rápidamente. Muchos comentaristas dicen que seguramente por ese amor hacia su criado. Y no solamente eso, sino que el centurión dice, no, espérame, no merezco que vayas a mi casa. Una, porque el judío no podía entrar a una casa gentil, estaba súper prohibido. Y otra, por la humildad. ¿Qué podemos ver en este centurión, hermanos? Yo anoté dos cosas. Bueno, más bien tres cosas. Anoté la gentileza por los demás, por los que estaban por debajo de él. Anoté la humildad para reconocer a Jesús. Este hombre tenía dinero, tenía muchas capacidades y bien pudo haber puesto muchos pretextos para no acercarse a Jesús. Pudo permitir o pudo haber dejado que muchas cosas se interpusieran entre él y Jesús. El orgullo, la duda, el dinero, la raza, el idioma, etc. Sin embargo, tuvo la humildad del centurión de poder acercarse a Jesús. Y lo tercero que encuentro en este centurión es que él reconocía la autoridad de Jesús. Cuando él dice, no vayas a mi casa, mira, yo tengo a mi cargo hombres que si les digo, que si les ordeno, lo hacen. Yo sé que si tú lo ordenas, se va a hacer. O sea, él entendía a una potencia la autoridad de Jesús que mucha gente aún no la entendemos quizás. O sea, él le dijo, si tú dices, se va a hacer. No necesitas ir a mi casa. Y esto es bien interesante, hermanos, porque teniendo a Jesús, el centurión, digamos, a lo mejor yo en mi humanidad dije, ay, no lo aprovechó, lo hubiera llevado a su casa, o sea, pero el centurión reconocía la autoridad de Jesús. A veces, hermanos, nosotros hacemos o nos hacemos tan dependientes. No sé si a usted le ha pasado que un hermano quiere ir a orar por usted, pero es como, no, que venga el pastor, si no vale tanto, no es tan valioso que tal hermano venga a orar por mí, o que me hable un hermano en vez de mi autoridad, y damos como esa importancia de que nos toquen, de que oren por nosotros, de sentir una mano. Claro que es bueno, claro que es necesario, claro que es hermoso, pero tenga la confianza de la autoridad de Jesús, donde no necesita intermediarios, donde no necesita hacer algo, donde no necesitamos incluso estar presentes nosotros para que el Señor obre, porque el Señor tiene la autoridad. No dependa de las manos de su pastor o de las manos del hermano líder, que es muy bueno. No dependa de eso para tener la seguridad de que el Señor está obrando, porque el Señor en el centurión obró a distancia y tenemos la confianza, y a esa fe Dios nos manda a hacer que podamos depender solamente de Jesús y tener esa comunión entre Él y nosotros. Creo que es una de las lecciones que nos deja el centurión.
Pero también encontramos a la persona de Jesús aquí. Y respondió muy hermosamente desde un principio, porque la actitud del centurión fue muy sencilla al aparecerse. Él fue a Jesús, él se acercó a Jesús, le pidió el favor y constantemente reconoció la autoridad de Jesús. Jesús accede a ir, pero encontramos en Jesús que él podía sanar de lejos. Encontramos este poder que Jesús tenía de hacerlo presente o aún no. Encontramos que el milagro fue en base a la fe del centurión y a la autoridad de Jesús. O sea, el siervo ni las pistolas, ¿no? O sea, no se vio nada de él, pero Jesús obró por la fe de este centurión y obviamente por la autoridad que él tenía. Y también creo que esto es de las cosas claves que disfruté mucho de esta lectura personalmente. No sé usted, pero para mí la frase clave de este pasaje es que Jesús se maravilló de la fe del centurión. O sea, Jesús se sorprendió de esta fe. Yo me quebré cuando lo leí porque no sé cómo Jesús evalúe mi fe. No sé cómo Jesús evalúe mi amor por Él. No sé si Él quedaría maravillado por mi fe y por mi humildad para acercarme a Él. A mí me conmueve y me inspira el saber que Jesús se maravilla, Jesús se enorgullece, Jesús se alegra de ver una fe fuerte. Y espero un día estar en la lista también de las que Jesús se maravilla. Yo espero y oro porque usted también pueda estar donde Jesús pueda reconocer nuestra fe como algo positivo, porque también bíblicamente Jesús se maravilló de la incredulidad de los judíos. Jesús se maravillaba en un mal sentido de la incredulidad, de la ceguera del judío. Entonces, tanto se puede sorprender de nosotros por nuestra fe, como se puede sorprender de nosotros por nuestra incredulidad. Así que, hermanos, ¿cómo se siente Jesús respecto a su fe? ¿Cómo cree que Jesús pudiera reaccionar si usted tuviera un encuentro con Jesús? Jesús podría decir eso: me maravilla tu fe. No he encontrado en todo Israel una fe como la tuya. El centurión tenía mucho menos privilegios que un judío, hermano. Menos ventajas. No conocía las escrituras, no conocía las promesas del Mesías, no conocía la ley. Y aún así, supo y reconoció a Jesús. Jesús cierra este espacio haciéndoles ver que habrá un banquete, que hay una eternidad. Y el judío sabía o había como una costumbre de decir que en el banquete estarían Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús usó ese ejemplo para hablar de la eternidad. Y él dice en el versículo 11: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y luego en el 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Es decir, aquí Jesús nos está diciendo o está abriendo el espacio eterno para todos, el reino universal. Vendrán de oriente y de occidente, es decir, de todos los rincones de la tierra habrá gente en la eternidad gozando. Y la mala noticia es que los que se sienten parte de ese reino, los hijos del reino, yo creo que aquí en la Biblia, bueno, no puedo decir que le falta, pero pudiera a lo mejor entenderse más si tuviera unas comillas, o a lo mejor por eso reino viene en minúscula, porque dice los que se sienten hijos del reino, los que se sienten herederos nomás porque nacieron en cuna judía, ellos serán echados fuera.
sea, Jesús le estaba dando la bienvenida al pueblo gentil para ser parte de su familia, para que seamos, porque usted y yo somos, nos representa, el centurión nos representa perfecto, no teníamos realmente el privilegio de estar cerca, pero Jesús, desde el Antiguo Testamento se ve que la salvación es para todos, pero Jesús viene y lo marca y les dice de todas partes, de todas las, del oriente, del occidente, de todas partes del mundo estarán ahí. Y los que se sienten dueños y parte, nada más porque son herederos, porque son judíos, ellos estarán fuera, porque no creyeron. El centurión no tenía parentesco ni privilegios judíos, pero cumplía con su cuota de fe que se necesita para estar delante del Señor. Y maravillosamente termina esta historia en el versículo 13. Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es decir, Jesús dijo y se hizo. Vemos aquí en esta historia a un hombre humilde, a un hombre con fe, a un hombre bondadoso, que se acercó a Jesús de la manera correcta para pedir ayuda. Y vemos a un Jesús lleno de autoridad. Vemos a un Jesús que se sabe sorprender por la fe de sus hijos, y vemos a Jesús actuando gracias a la fe de un hombre. Así que, hermanos, este es el primer encuentro. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿O cómo crees que Jesús reaccione ante nuestra fe del día de hoy, de este tiempo, por lo que estemos pasando? ¿Qué diría Jesús de esa fe? Y dele gracias a Dios, porque hoy usted y yo somos parte del reino universal, donde estaremos en ese gran banquete. Vamos a pasar a la siguiente historia, que es Mateo 9, del 9 al 13. Ahí luego dele vuelta, o a lo mejor ahí lo tiene en la misma página. Mateo 9, del 9 al 13. Por ahí su título, en su Biblia dice Llamamiento de Mateo. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los judíos, hermanos, estaban bajo el gobierno romano, yo creo que ya lo sabemos. Para ellos era un suplicio, o sea, estar bajo el gobierno romano era horrible, porque ellos esperaban estar bajo el gobierno divino y donde sus autoridades fueran judías. Ellos son demasiado paternalistas, son demasiado nacionalistas, y si alguien odiaba a los judíos y se les consideraba traidores, precisamente eran los publicanos. Los publicanos, hermanos, eran hombres que hacían convenio con Roma para cobrar tributos, y obviamente había corrupción, ¿verdad? La dinámica era algo así como, por ejemplo, en X carretera de que colindaba alguna carretera con otra, había generalmente un cobrador de impuestos. Digamos que ese cobrador de impuestos le pagaba a Roma el beneficio o le pagaba a Roma la cantidad de impuestos que Roma pedía, y él ya tenía la autoridad para cobrar impuestos y aumentar esos impuestos. O sea,
Ellos digamos que cobraban derecho de piso y le pagaban a Roma lo que le tocaba, y ellos podían aumentar el ingreso, inflarlo demasiado. Entonces, para un judío eran demasiadas las traiciones. La primera era el convenio con Roma, o sea, el hacer, digamos, amistad con Roma. Y el segundo es abusar de los judíos, abusar económicamente de los judíos, porque también para el judío era una traición a Dios pagar un tributo a César. Para ellos no era justo hacerlo, por eso hicieron esa pregunta a Jesús. Entonces, hermanos, un publicano era de lo peor de la sociedad, o sea, era súper mal visto, odiado. Mateo o Leví, que es el mismo, era un publicano. De hecho, ustedes, si se fijan, generalmente se usa la frase pecadores y publicanos. O sea, está a la par, es lo peor de la sociedad. Entonces, Mateo era un publicano y seguramente ya había escuchado de Jesús, pero Mateo nos da un gran ejemplo, hermanos, de características de un discípulo, porque vemos a un hombre pecador, rechazado, que seguramente no tenía muchas compañías, y aún así, cuando Jesús le dijo sígueme, escuchó su voz y dice, y dejándolo todo, lo siguió. Seguramente ya había escuchado de Jesús, no creo que de repente lo siga, sino que ya había escuchado. Y bueno, vemos en la persona de Jesús misericordia para todos, pero vemos en Mateo la obediencia en un seguimiento y realmente la renuncia a lo que era. O sea, aquí vemos esa combinación, hermanos, que a veces nos vamos o tendemos a irnos a un lado. O sea, Mateo es un gran ejemplo en ese balance de seguimiento a Cristo. Cristo nos ama, Cristo no rechaza a nadie, pero también esa demanda de obediencia, decir, déjalo todo por seguirme. O sea, ya no seas como eres, sino ahora sígueme. Entonces, Mateo, decían, me hizo muy tierno algunos autores, porque decían, lo único que se llevó fue su pluma y su papel para escribir las hazañas de Jesús, porque él es el autor del Evangelio de Mateo. Entonces vemos en Mateo estas características de discípulo. Jesús hablando y él obedeciendo y dejando todo atrás, todo aquello que me impide seguir a Jesús. Y hermanos, en Jesús hay riquezas que superan con creces lo que hemos abandonado o lo que hemos dejado atrás. Todos somos testigos de que Jesús ha superado por mucho lo que hayamos abandonado y hayamos dejado atrás. Para esto Mateo hace un banquete y invita pues a sus conocidos y pues pensando en el ambiente de Mateo, pues usted a quién cree que invita. Obviamente a otros publicanos y pecadores. Eran las únicas personas de las que Mateo podía estar rodeado, porque todos los demás los odiaban. Entonces pues solamente era ese su ambiente, sus amigos, y él hizo ese banquete. Y a mí me maravilla la persona de Jesús, porque Jesús nunca rechazó una invitación, ni siquiera la de un fariseo a su casa. Jesús nunca rechazó una invitación y llegó con todo este grupo de gente rechazada, de gente humillada, de gente que para la sociedad eran menos, que para la sociedad eran sucios. Y Jesús se sentó entre ellos. Ahorita voy a hablar más de Jesús, pero me maravilla ver a Jesús y me pongo a pensar en cómo soy yo. Me falta mucho, hermanos, para ser como Jesús. Nos falta mucho para sentarnos entre un grupo de migrantes que son sucios, que no tienen dinero. Nos falta mucho para sentarnos entre un grupo de jóvenes que piensan diferente. Y tenemos tan arraigado esta parte
no te juntes con ellos porque eres como ellos o te vas a hacer como ellos. Pero en Jesús no vemos eso, no vemos esa escuela en Jesús. Yo no la veo en la Biblia, esa escuela. Sé que la Biblia dice que la amistad con el mundo no es de Dios, pero Jesús nunca hizo amistad con el mundo. Jesús hizo amistad con el pecado. Y a lo mejor es una línea tan delgada que nos da miedo y cerramos. Pero Jesús siempre abrió su panorama para estar con aquellos que a lo mejor yo ahorita diría, ¿qué le pasa? ¿Por qué va con ese grupo? ¿Por qué va con unas feministas? ¿Por qué va con, no sé, con gente que yo no veo correcta, con gente drogadicta? ¿Por qué Jesús se acerca a ellos? No debería estar acá en la iglesia con nosotros. Jesús es diferente a mí. Jesús piensa diferente y aún ama diferente. Y vemos precisamente, hermanos, que vemos a los fariseos justamente. La palabra fariseo, hermanos, es separatista. Es alguien que separa. Es alguien que dice, tú no eres como yo. A diferencia de Jesús. Y ellos se acercan, ¿verdad?, con los discípulos. Y dicen, oye, ¿por qué ¿por qué tu maestro come con ellos? Estos hombres juzgaban por la apariencia exterior, por cómo se vestían, por cómo cumplían la ley y con quiénes se juntaban. Para ellos sentarse y juntarse con ellos los hacía iguales. A veces nosotros también pensamos así, hermanos. Pero la misma Biblia nos dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predica? ¿Cómo van a oír si nadie les habla? Y no es que nos hagamos a ellos, es que ellos sepan que les amamos. Y a veces creo que estamos aún lejos de esa parte. Decimos amar, pero nos falta. Decimos amar, pero tienes que ser, o tienes que vestirte, o tienes que dejar de decir para poder amarte. Y Jesús no hacía eso. Jesús se acercaba y en el proceso enseñaba. Estos hombres juzgaban por la apariencia exterior. Y la respuesta de Jesús, no, es que las respuestas de Jesús son maravillosas. Jesús responde y dice en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Otra vez en el centurión explicaba Mateo, ¿verdad? Explicaba el autor que Jesús dijo, el banquete es para los que creen y todos son parte, no para los que se sienten ser parte o herederos. Y ahora Jesús dice, yo he venido a aquellos que estén dispuestos a recibir la ayuda, no a aquellos que se sientan sanos, no a aquellos que sientan que por estar obedeciendo la ley en demasía ya son sanos. Yo he venido a quienes saben que me necesitan, a los heridos, a los que saben que su vida está hecha un desastre y me van a dar la oportunidad de cambiarlos. A ellos vengo y por eso estoy con ellos. Y hermanos, mi pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra actitud? Porque a veces decimos, sí, el Señor ya nos perdonó, pero cada día, hermanos, examinemos nuestro corazón, sepámonos enfermos, sepámonos indignos y vayamos a Cristo necesitados del médico, necesitados del que tiene la medicina para curar un corazón que no es sano. Jesús, hermanos, no evalúa la apariencia exterior, no se sorprende con unas manos levantadas y un corazón lleno de crítica hacia los demás. A Jesús no le impresiona gente que externamente se vea espiritual e internamente esté echando o destrozando el corazón de alguien más. Jesús conoce perfectamente el corazón. Y aquí Jesús realmente enseña su misión.
vino a quienes están dispuestos a recibir la ayuda. Él viene a los que se saben enfermos. Y me encanta porque estos hombres se supone que se sabían la ley, o si eran escribas, que también a veces les decían fariseos, pues peor porque ellos escribían la ley. Les dice, ahí les encargo que relean las escrituras en el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. O sea, vayan y lean bien la Biblia y fíjense en lo que dice. Misericordia quiero y no sacrificio. Eso pedía el Señor, y eso viene en Oseas 6. Jesús dice, quiero misericordia, quiero amor, quiero que muestres amor y no todo el ritual. Eso no. No es que esté mal, pero no puede estar por encima de la misericordia. Y entonces vemos que Jesús prioriza la misericordia, prioriza el amor, prioriza las puertas abiertas. En cambio los fariseos, los sacrificios. Entonces Jesús los invita a decir, hey, hagan una buena lectura de su escritura, porque lo que Dios espera es que tengamos misericordia de aquellos que se saben enfermos, de aquellos que se han equivocado, y no un ritual donde hay corazones lejos de Dios. Jesús tiene las puertas abiertas. Hermanos, mi invitación es a pensar, ¿estamos viviendo bajo la misericordia o bajo todos los estatutos, verdad? Que a veces el peligro es que opacan esa misericordia. Sigamos los pasos de Jesús, en que la gente de afuera se sienta amada. No me voy a adentrar mucho, hermanos, a la discusión de si los amamos, pero el pecado, no quiero entrar mucho en eso porque estoy predicando, pero la primera acción de Jesús fue en hacerlos sentir amados, bienvenidos. Aceptaba la invitación. Él transformaba sus corazones, Él los sanaba porque Él es el médico, pero su acción de cómo seguramente los veía, los amaba, platicaba con ellos, seguramente se reía con ellos. No eran raros para Jesús, eran amados por Él. Y es más, hermanos, no nos sintamos tan ajenos a ellos. Jesús nos amó. Y no importa la condición de Mateo era terrible. Vemos aquí, hermanos, y con esto termino, a un centurión, gente de bien, gente honesta, gentil, pero ahora sí gentil me refiero a que no era judío. Gente que amaba a sus esclavos, que tenía una posición. Y Jesús tiene el mismo amor por un publicano rechazado, juzgado. Así que, hermanos, vemos en Jesús personas diferentes, el mismo encuentro, porque Él nos ama por igual. Él se acercó a ellos por igual. Él respondió por igual, porque su amor es suficiente y no hay perfil que le sorprenda. No hay historia que diga, híjole, esta está muy complicada, no puedo. El Señor nos conoce, nos ama y quiere tener un encuentro con nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo de la fe del centurión. Gracias por la obediencia de Mateo al seguirte. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú obres, que tú te manifiestes en nuestra vida, que nuestra fe pueda ser fortalecida al ver cómo tú no rechazas, cómo tú, Señor, no haces, Señor, no eres elitista, Señor, no prefieres a uno sobre otros. Tú solo ves el corazón. Permite que nuestro corazón sea digno de ti. Límpialo, purifícalo, sálvalo, Señor. Padre, te pido que bendigas a tu iglesia,
Y que si alguno de mis hermanos están aquí y no han tenido ese encuentro, esa visita tuya, Señor, ese impacto de conocerte, Señor, muéstrate a ellos, soberana, santamente, amorosamente. Te damos toda la honra y toda la gloria porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús pedimos también que tu bendición, tu gracia, tu compañía sea con todos mis hermanos, ahora y por siempre. Hazlo así, Señor. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos en contacto y en actividades de la semana. Que el Señor sea con ustedes.